Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy voy a hablar de la sección de la vida, el origen de la vida, lo que yo he aprendido y yo le titulé Confusión 1. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, yo le comentaba en el video anterior cuando empecé a pensar esto, porque cosas que se produjeron, le hice un resumen breve histórico y vi algo que me llamó la atención en la confusión cuando lo hablaban las personas evolucionistas, que a veces ellos también tienen distintos conceptos y mezclan conceptos e ideas, que me llamó poderosamente la atención la mezcla que hay de conceptos. Bueno, tal vez esto lo hagamos en dos videos, el uno y el dos, o tal vez más, porque todo lo que tiene que ver con evolución que hay que pensar, la evolución orgánica que estamos hablando, tiene que ver con el azar y la casualidad. O sea, por una X circunstancia, ¿no es cierto?, lo que le llaman el caldo cósmico, que hubo hace millones de años, y por ciertos efectos de rayo, otros efectos exteriores, los aminoácidos se juntaron átomos, formaron aminoácidos y eso formaron proteínas. Y así comenzó la cosa. Eso es más o menos lo que se piensa, ¿no es cierto? Siendo muy simple, después ya vamos viendo un poquito más profundo. Bueno, a mí me llamó la atención las frases que se utilizan y después voy a explicar por qué hace muchos años yo empecé, digo, que algo que no cuadra, no va. Por ejemplo, frases como la naturaleza encontró la manera, la vida se abrió camino, la naturaleza vio lo que necesitaba, la naturaleza es sabia, la evolución reparó el problema a través de millones de años. Entonces, algunas de las frases que he leído en libros y se utilizan. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo es esto? Porque yo le explicaba en el video anterior el problema que hubo, por qué se desarrolló un poquito esta creencia, aunque ya venía hace siglos, pero por qué se hizo más importante. Y a mí me llamó la atención lo siguiente que le voy a explicar, que ahí donde yo empecé a pensar, digo, acá hay algo que no, no hay coherencia. Una vez veía en un hallazgo arqueológico, se lo voy a simplificar un poquito, ¿no?, la historia. Unos hallazgos arqueológicos que habían encontrado como una punta de flecha, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que encontraron alrededor de vasijas de barro, de otras cosas, estaba atada acá, lo que encontraron alrededor los antropólogos, los arqueólogos, bueno, ellos dijeron y más o menos vieron a través del carbono 14 y otras historias, vieron que, bueno, más o menos era de tantos años de antigüedad y que posiblemente pertenecía a una clase de hombre antiguo, y le hicieron el dibujo y todo, más o menos, que era un antecesor del hombre, ¿no? Después encuentran otra flecha, se lo voy a simplificar porque estos son varios puntas de flecha, ¿no? Se lo voy a hacer más simple. Se encuentran una flecha de otro material, vamos a suponer cobre, por ejemplo, también ya anclada a la flecha o a la lanza, también era, ¿no es cierto?, de otra manera, ya viene agarradita acá, pero con otra terminación, nada que ver. Entonces ellos empezaron a deducir, no, por la terminación ya conocían el material, aparte por lo que encontraron también el contexto alrededor, no, ya había otra técnica, otra tecnología, estaba mejor terminada. Encontraron otras intermedias, ¿no?, a través de varias excavaciones en distintas partes del mundo, ¿no? Yo se lo estoy simplificando en dos acá. El asunto era que por cada tipo de flecha que encontraban, punta de flecha, ellos iban determinando el tipo de persona que era, más o menos la edad, y si era más o menos parecido al hombre, más parecido al mono, en la parte intermedia. Pero ¿cuál era el concepto que se utilizaba? Que acá, a mí, ahí donde digo yo que se produce
la gran confusión, ¿no? Ellos utilizaron el concepto que atrás de algo hecho, y a medida que era más perfecto lo que estaba hecho, había alguien que lo había diseñado. Ya sea esta punta o esta que se llegó a esta, las intermedias, había alguien que lo había diseñado, se había pensado cómo sacarle filo, cómo hacerla con otro material, algunas estaban hechas de hueso, cómo hacerlo de otro material para cazar, que era lo que necesitaban. Pero había inteligencia, había diseño para hacer las cosas. Entonces, esos tipos de, digamos, partiendo de, por decirlo así, hombre mono hasta el hombre moderno, y toda la gama que hay intermedia, ellos iban viendo, iban haciendo el dibujo, aunque no tenían, digamos, no habían encontrado ninguno enterito, iban dibujando, porque eso tuvo que ver mucho los artistas, cómo interpretaban el asunto y lo que iban haciendo, pero el asunto era que había diseño a través de eso. ¿Cuál es el concepto, la idea? Que a través de algo que se hace y que cada vez más complicado, se nota que hay una mente inteligente, algo que lo está diseñando. Entonces yo decía en aquel tiempo, hace muchos años, ¿cómo? Digo yo, en algo tan simple como una punta de flecha, ni hablar de otras cosas, hay diseño, y en lo complejo que es la célula, por ejemplo, no vino, claro, partió de un principio. Entonces, ¿qué noté yo? Que cuando las personas que creen en la evolución, que han llegado ya a extremos, no se puede hablar en contra de, y eso que hay muchos argumentos en contra de, utilizaban palabras que, o sea, no estaban probando la evolución con los mismos conceptos que hay que estudiar la evolución. Si uno va a probar la evolución, tiene que demostrarlo con azar o casualidad. Miren estas palabras. La naturaleza encontró la manera. La pregunta es, ¿cómo algo casual, por ejemplo, se produjeron los primeros aminoácidos? Para tocarlo muy simple, porque la ciencia ahora está descubriendo cosas impresionantes acerca de cómo los aminoácidos forman el código genético y otros asuntos que hay que cada vez se está dando cuenta que tiene que haber diseño sí o sí. La naturaleza encontró el camino. Esto está hablando de algo inteligente que encuentra el camino, porque no existe nada azar o casual que haya encontrado la manera, porque no sabe. Usted no puede encontrar el camino si no sabe a dónde va, a dónde quiere llegar. Esta es una de las frases que leí en uno de los libros, ¿no? Hay un montón que ustedes lo vamos a ver. ¿A dónde quiere llegar? Encontró la manera. ¿Cómo va a encontrar la manera si no sabe cuál es la manera? O sea, estamos hablando que, entre comillas, simplificando mucho, los aminoácidos se juntaron, para producir distintas proteínas, y esas proteínas produjeron algo. Pero ¿qué algo si no sabían lo que era? O sea, digamos que lo que se produjo por casualidad aparentemente fue bueno. ¿Van entendiendo el razonamiento? O sea, sin querer quieren explicar la evolución con pensamiento que tiene que ver con un diseñador o diseñadores. No le ponga el título, por si a usted no le gusta, Dios, no sé, póngalo lo que sea. ¿No es cierto? Entonces, uno tendría que, cuando explica esto, tendría que decir, la casualidad, por casualidad o azar, se dio con una manera y fue haciendo algo. ¿Están comprendiendo el asunto? ¿No? Hay que tratar de explicarlo con los mismos conceptos evolucionistas. Porque si no, sin querer, uno está haciendo trampa. Está como ese famoso experimento que se hizo hace muchos años, creo que fue en los años 50, de que se puso en un tubo de ensayo, se trató de
de pensar en la sopa primera, y a través de rayos y otras cosas se crearon unas proteínas aminoácidos. Pero hubo una mente que lo dirigió y que buscó el propósito y cómo crear algo, pero estaba dirigida, o sea, no fue casual eso. Se crearon algunas cosas entre comillas medias casuales, pero hubo una mente que dirigió, que preparó el entorno, o sea, entienden, ¿no es cierto? Miren la otra. La vida se abrió camino. ¿Cómo algo se va a abrir camino si no sabe hacia dónde va el camino? ¿Qué camino va a abrir si es todo azar o casualidad? Está bien, la vida se abre camino en el sentido de que, digamos, está tan bien hecha que si uno quema un bosque, por ejemplo, otra vez vuelven a salir las plantas, un ejemplo, ¿no? Y pasa con otras cosas. Pero algunos lo utilizan mostrando que la vida se va abriendo camino, o sea que después fue apareciendo todo, porque recuerden que todos nacieron de una proteína, después de un ADN, que es otro tema, y fue saliendo todo. Pero, ¿qué se va a abrir camino? ¿Para qué si no sabe por qué? Ojo, es azar o casualidad. Uno no puede pensar, se abrió camino para qué, para formar qué, si no sabe qué. O sea, ¿qué quiere decir? Que se formó algo y ese algo que no sabemos qué era, iba a producir algo, porque se abrió camino. ¿Se dan dando cuenta de lo complejo que es? Vamos llegando más hasta la tercera para no hacerlo más largo. Después vamos, en el 2 seguimos con la frase. Otra frase que vi por ahí, esto fue en un canal de YouTube. La naturaleza vio lo que necesitaba. ¿Cómo la naturaleza va a ver lo que necesitaba si no sabe qué necesitaba? Una vez leí una frase que decía, ¿cómo se pudo producir el ojo si nunca se había visto? ¿Y cómo sabía que necesitaba el ojo? Entonces algunos explican, no, lo que pasa es que por azar o casualidad se produjo un ojo primero primitivo, y después ese animal que tenía esos primitivos se dio cuenta que necesitaba ver más. ¿Cómo se dio cuenta si no sabe para qué? No sabe por qué. O sea, ¿cómo sabía que necesitaba el ojo si nunca había visto? ¿Me entienden? Pero uno lo tiene que explicar desde el punto de vista de la casualidad del azar. Que no se pongan palabras referidas a diseño, de que alguien lo piense, de que hay una persona inteligente. Porque sin querer, los que explican eso, los que explican evolución, van metiendo palabras así. Por eso que yo les llamo la gran confusión. Hay una mezcla de conceptos tremendos. Claro, y si usted mezcla cosas, va a salir cualquier cosa, pero si usted empieza a desglosar, a dividir, y decir, no, un momentito. Y eso es lo que me llamaba la atención, vamos a llegar hasta la tercera. Vio lo que necesitaba. Pero ¿para qué? ¿Para qué iba, si no sabía lo que necesitaba? Si ni siquiera sabía lo que iba a producir. Y estamos hablando, ni meternos en el código genético del ADN, porque los investigadores están descubriendo que tiene que estar el ADN o el ADN, no sé, puede ser el ARN, el primitivo, lo que sea. Pero un código también, ¿para qué? Para producir qué si no se sabe qué, si es azar o casualidad. O sea, aunque se hubiera producido algo al primero, también ese algo no sabía para qué. ¿No es cierto? No había un porqué. Pero trate de verlo así, porque si usted le pone palabras que tienen que ver con la inteligencia, la naturaleza sabía, encontró la manera, vio lo que necesitaba, no, eso es parte de una persona inteligente que sabe lo que necesita. ¿Por qué los seres primitivos, digamos, hicieron esta flecha? Porque ellos necesitaban diseñar para cazar y alimentarse, era básico. Entonces después se dieron cuenta, que no fue casualidad, se dieron cuenta que tenía que ser algo más filoso porque no entraba la punta, costaba más, entonces dijeron, no, vamos a pensar en algo más filoso, vamos a buscar la manera, hueso, hasta que se diseñó, inventó las distintas aleaciones de metal y se produjo esto, pero esto no fue casualidad. Hubo alguien que lo pensó. Bueno, cuando vamos a la célula, pero no sé, millones de veces más compleja. Mire, les voy a invitar a que vean un video de una chica que es evolucionista, pero me gusta lo que pone en internet, que se llama hiperactina, con H. Y busquen
4 proteínas increíbles que hay en las células, en algo tan diminuto como una célula, que entran cientos en un punto de la lapicera sobre un papel, ¿no? Bueno, traten de ver lo que es, por ejemplo, la composición de la célula, la forma de la célula. Cuando vean una proteína caminando en nuestra célula sobre unos microtúbulos que produce la misma célula, en el interior de la célula, y después lo desarma porque lleva una proteína a otro lado, vayan pensando, por favor, no en palabras de diseño, sino piensen en azar. A ver si lo pueden probar a eso, si lo pueden, digamos, si en su mente el azar puede demostrar que eso es azar. Vean el sistema linfático, el sistema circulatorio, esta chica tiene, española, tiene varios videos, pero ustedes traten de pensar que todo esto es por azar o casualidad. Y van a ver cómo va a cambiar su concepto de las cosas. Después vamos a seguir en otro. Y después les voy a explicar otro concepto. Le vamos a poner confusión 2. Le voy a dejar esto escrito para que lo podamos ver en otro video. Bueno, pero traten de pensar por favor en esto. No se pongan dogmáticos como hacen muchas religiones. Y traten de probarlo, pero desde el punto de vista del azar o la casualidad. Vayan a eso. Y van a ver cómo hay cosas que son muy complejas. Ya después vamos a ver otro video.